Entrenar tu cadena posterior es clave para reducir el dolor de espalda, para tener una espalda sana y para tener una buena postura. Y hoy, en este vídeo, desde V-Motion, te vamos a contar el por qué ese ejercicio es una opción mucho más interesante que el clásico peso muerto que se utiliza en el gimnasio. Mi nombre es David Corbarrutia y te recuerdo moverte sin dolor. Vamos a por ello. Hay una gran cantidad de diferencias entre este ejercicio y el ejercicio clásico del peso muerto. Y aunque ambos parece ser que trabajan la cadena posterior, hay muchas diferencias y el primero es una opción mucho más interesante. Lo primero, porque la fuerza que puedes generar es progresiva, es decir, cuando hacemos este ejercicio, la fuerza que tengo que aplicar y que mi cadena posterior tiene que aplicar a lo largo del recorrido va incrementando hasta llegar a esta posición. Es decir, que aquí abajo tengo resistencia, aplico fuerza y a medida que voy subiendo, la fuerza que tengo que aplicar es mucho mayor por el brazo de momento que se produce en este movimiento. Cuando hacemos un peso muerto sucede lo contrario. Y es que, a medida que voy subiendo, la fuerza que tengo que aplicar y que mi cadena posterior tiene que aplicar es menor debido al brazo de momento que es prácticamente nulo en esta posición respecto de la cadera. Lo segundo de por qué el ejercicio que enseñamos en el método V-Motion y este ejercicio en concreto es más interesante es porque estás trabajando la cadena posterior en todo su rango de movimiento y estás transmitiendo fuerzas. Porque, por ejemplo, cuando estás en este ejercicio, aquí la musculatura isquiosural está elongada. La zona de la musculatura paravertebral, de los erectores torácicos, de los lumbares, está con cierta elongación. A medida que voy subiendo se va contrayendo, pero no solo eso. Estoy generando fuerza en mis dorsales por esta tracción que hago con los brazos, a la vez que estoy haciendo esta extensión de cadera, de manera dinámica, porque si te observas aquí, yo hago esta extensión de cadera y hago esta tracción, que hace que mi glúteo, que mis isquiosurales y mis dorsales trabajen de manera sinérgica y conjunta. Cuando haces un peso muerto, lo que haces es hacer una retracción escapular y una rotación externa de los hombros para generar tensión en la musculatura dorsal, en la faja toracolumbar, en la fascia toracolumbar, para generar presión, pero no estás trabajando de manera sinérgica esta tracción junto con esta extensión de cadera. Aquí se transmite la fuerza a una flexión de codo y a una completa flexión de hombro. Eso que implica que estás trabajando, por ejemplo, la musculatura del serrato anterior, la musculatura escapular, la musculatura del bíceps. Es decir, no estás trabajando de manera analítica la cadena posterior ni el resto de cadenas miofasciales. ¿Qué sucede también con respecto al peso muerto y a este ejercicio? Que en el peso muerto, a medida que vas progresando, vas aumentando la carga. Entonces, hoy tienes 40 kilos, la semana que viene tienes 50, la semana que viene tienes 60. El problema que hay es que cuando estás aquí arriba del todo, aunque hayas tenido una carga progresiva y tengas 120 kilos ahora, al final del movimiento, el hecho de que tengas un brazo de momento tan pequeño y que no puedas aplicar tanta fuerza, genera un montón de fuerzas de compresión en tu columna lumbar porque no puedes estar generando fuerza, a no ser que hagas esto. Pero claro, esto va a generar otra serie de descompensaciones y asimetrías que probablemente tus trapecios y tu cuello se va a quejar. Cuando haces el ejercicio en la polea, tú, aunque le vayas metiendo caña y le vayas metiendo peso, al final del movimiento estás generando un montón de fuerzas para aguantar la posición y mantener esa
resistencia en el final del movimiento. La principal diferencia, además, entre el peso muerto y este ejercicio de polea es que estás trabajando en el sistema miofascial. Mio de músculo y fascia de fascia. Claro, cuando haces un peso muerto, también estás trabajando la musculatura miofascial, por eso generas un montón de presión intraabdominal. Lo que pasa es que no estás transmitiendo las fuerzas, y una de las características principales del tejido miofascial es transmitir fuerzas en múltiples planos de movimiento. El hacer un peso muerto con una carga, pues bueno, relativamente alta, a largo plazo no va a ser lo ideal. Y además suele suceder muy a menudo que la gente se acaba lesionando haciendo un peso muerto. Claro, y aquí nos vendrán a decir, bueno, eso es porque el entrenador o la persona que lo está instruyendo no sabe hacerlo. Sí, es una variable, pero también hay otras variables a considerar, como todas las fuerzas de compresión, de cizalla que tienes arriba del movimiento, como que el movimiento de la cadena posterior está diseñado para trabajar en todo su rango de movimiento, en toda la columna extensora, y bueno, otra serie de variables en las que hay que considerar que aquí, en esta posición, incluso aunque tengas una técnica perfecta, estás muy al límite de la flexión lumbar. Claro, la flexión lumbar sabemos que puede generar problemas por prolapsos, hernias discales. No quiere decir causa-efecto, que si yo hago un peso muerto me vaya a salir una hernia lumbar o un prolapso. Pero sí que no es un ejercicio que a largo plazo sea muy sostenible y muy funcional, porque la cadena posterior está diseñada para trabajar en todo su conjunto, y por esa aplicación de fuerza, y esa fuerza que no puedes aplicar al final del recorrido del rango de movimiento del peso muerto, por la naturaleza del ejercicio. Ten en cuenta que lo más importante es que entrenes y que para tener una espalda sana vayas progresando para, en un punto en concreto, aplicar ejercicios y hacer ejercicios de fuerza que tengan un riesgo bajo y un alto beneficio. Este ejercicio, ejecutado de manera correcta de la polea, tiene un beneficio muy alto por todo lo que te hemos dicho: transmisión de fuerzas, cadena posterior trabajando en todo su rango de movimiento, resistencia y fuerza que puedes aplicar de manera progresiva a lo largo de todo el rango de movimiento. Otras cadenas posteriores que están trabajando de manera sinérgica. El dorsal y el glúteo y los isquiosurales trabajan de manera sinérgica y dinámica. En el peso muerto, lo que pasa al final del movimiento es demasiada compresión, no puedes aplicar fuerzas, no hay esa sinergia entre el dorsal y el glúteo de manera dinámica y los isquiosurales, y que es un ejercicio que es muy complejo y que requiere muchas fuerzas de cizalla y de compresión axial al principio y al final del movimiento, aunque progreses con la carga de manera progresiva. Va a haber un momento en el que el peso muerto vas a levantar un montón de peso y esa balanza riesgo-beneficio va a ir más hacia el riesgo en vez de hacia el beneficio. Y lo más importante, ¿cómo está tu cuerpo diseñado? Si entiendes la estructura de la cadena posterior, de esta cadena azul que te enseñamos en el método V-Motion, podrás lograr tener una espalda fuerte, sana, mejorar la postura, entrenar, moverte sin dolor y hacerlo sostenible a largo plazo. Vayan a las consultas de los traumatólogos y que os cuenten a ver qué pasa, con cuántas hernias lumbares se encuentran con gente que hace los típicos ejercicios tradicionales de gimnasio, que ahí está el problema. No están basados en nuestra evolución, en nuestra mecánica y en cómo estamos diseñados. Este ejercicio de la polea está en una sinergia mucho más cercana a cómo tu cuerpo ha evolucionado y es. Cuéntanos qué opinas, empieza a hacer este ejercicio, hazlo bien y muévete sin dolor. Mi nombre es David El Coro Barrutia, desde V-Motion, recordándote que te muevas sin dolor.